Ok, bueno. Buenos días a todos, a todas, a los niños. Cómo me agrada cuando hay voces incontrolables. Esas de niños que en la reunión se manifiestan, ¿no? Sí, y las madres dicen, cállate, cállate. Agarra, trata de manejar la situación y pienso que el Señor se agrada también cuando los niños vienen, los jóvenes, los adolescentes. El estar cantando en la mañana, un domingo, es espectacular, marca la vida de los niños. Siempre digo que cómo me hubiera gustado tener una infancia así, ¿no? Que tener el agrado de estar cantando a Dios, aunque quizás no lo conociera. Siempre para un niño el padre es Dios, ¿no? La madre es la manifestación de Dios. Hasta que se hace adolescente y empieza a decir, ¿será o no será verdad lo que dijeron mis padres? Y empieza un tiempo de rebeldía, ¿no? Pero nosotros vamos conociendo este mundo, el mundo que nos rodea a través de nuestra familia al principio, y después por la escuela, después por el trabajo y así. Después en la iglesia. Y nos vamos moviendo de acuerdo a lo que vamos aprendiendo. Y vamos a lugares que nos gustan siempre vamos a lugares que nos gustan. Si vamos a un lugar que nos gusta es cuando no nos gusta cuando somos niños, porque decir, vamos a la iglesia, no quiero, vamos a la iglesia. Tengo sueño. ¿Qué dije? Vamos a la iglesia, listo, y lo agarra y lo sienta ahí, o a veces como me pasa en la escuela técnica, ¿quiénes quieren venir a la escuela técnica? Levanten la mano y levantan 8 de 10 más o menos, y hay 2, ¿y a ustedes no les gusta? No. Ah, ustedes lo trajeron, sí. ¿Quién? Mi mamá, mi papá, porque quiere que seamos técnicos, y a veces no quieren saber nada porque hay que ir más tiempo a la escuela, mañana y tarde. Y bueno, esos chicos son difíciles, se llevan tanta materia y dicen, bueno, antes de que se repita el año, lo cambiamos de escuela porque acá no funcionan, no le gusta la escuela. Y somos así, vamos a donde nos gusta. Qué lindo que este lugar sea un lugar donde le guste venir a los niños, le guste venir a los adolescentes y le guste venir a los grandes, a los viejitos, a los que están solos, a los que están solas, que sea un lugar agradable. Y no lo hace agradable la decoración solamente, lo hace agradable el trato que se da. La consideración que se da. El trato depende de la consideración. Si yo considero al prójimo, es un trato, y si no lo considero, es como si no existiera. Es un destrato, ¿no? Entonces, es un lugar donde podemos actuar y ser de influencia al que viene. Me llamó la atención el tema de la Cena del Señor. Antes que se me olvide, Dios me puso el hecho de decir, ¿qué pasó que no participaste de la Cena del Señor? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermana? ¿Tenés ganas? ¿No te da la conciencia para participar? Habla con el pastor, habla con los pastores que eso no tiene que pasar. Tienes que participar en la Cena del Señor, para eso está, para que participe y tengas comunión. No con los hermanos solamente, con Dios. Plena comunión. ¿No te has bautizado? Bautízate. ¿No te has... ¿Hay algún problema allí que pensás que hay que resolver? Hazlo, porque se trata de eso.
Dios proveyó eventos, por ejemplo, el tema de la cena, por ejemplo, el tema del bautismo, como para que tengamos comunión en el corazón y en acción. No dejes pasar el tiempo. Si dejas pasar el tiempo, le estás dando lugar al diablo. El diablo es mentiroso, ¿sabe, no? Padre de mentira. Te está diciendo que no hace falta tal cosa. Mentira de Satanás. Hay otras mentiras que son de las que voy a hablar. En el instituto bíblico, cualquier instituto bíblico, se enseñan varias materias. Hay una materia que se llama eclesiología, que es el estudio de la iglesia. No les voy a dar eclesiología, pero es el estudio de la iglesia de acuerdo a las escrituras. Hay una eclesiología general, que es el estudio de la iglesia, históricamente también, y de acuerdo a lo que dice la Biblia. Está bien la eclesiología, hay que saber la eclesiología, pero de un tiempo a esta parte están los eclesiastistas. ¿Qué son los eclesiastistas? Son aquellos que piensan básicamente 6 mentiras de Satanás. Piensan y actúan conforme a estas mentiras de Satanás. La primera y principal es la que vamos a ver hoy. Ahí se las voy a comentar. Se las voy a dejar para su consideración. Estas 6 mentiras de Satanás son muy buenas, porque muchos andan tras estas mentiras queriendo agradar a Dios, mas son engañados por Satanás. No son gente que no van a la iglesia, al contrario. La primer persona que es eclesiastista es la que viene justamente a la iglesia. El problema no solamente que son los eclesiastistas practicantes, sino que son los eclesiastistas que enseñan que eso es de Dios. Entonces se hace como una rueda que el proceso va de generación en generación. Por eso me gusta que vengan niños, por eso me gusta que vengan adolescentes y grandes y consideren la verdad de Cristo, la verdad de la palabra de Dios. Entonces, me gustaría que me acompañen a una oración y vamos a empezar. Padre, te agradecemos por habernos traído acá, haber traído a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Queremos ahora abrir tu palabra y entender tu mensaje. Queremos hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos allí a 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. ¿Ya lo tienen? ¿Cuántos adolescentes quedaron en la sala? A ver, veo 1, veo 2, veo 3. Yo les voy a preguntar a los adolescentes, que son más o menos la edad de mis alumnos, ¿no? 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Es una pregunta, ¿no? Esta es la primera verdad, el verdadero templo versus la primera mentira de Satanás. Satanás hace creer al pueblo de Dios que
esto es el templo. Mentira de Satanás. El edificio no es el templo de Dios. Según este versículo, y hay muchos más, la doctrina bíblica no se basa generalmente en un versículo, sino en varios, que dice, ¿dónde está el templo de Dios? En las personas, en las personas que creen en Dios. Este lugar se hace santo no por el lugar en sí, se hace santo por las personas que están. Es santificado el salón por ustedes, hermanos, por nosotros, que hemos sido santificados por la sangre de Cristo. Entonces, primer mentira de Satanás. Tenés que ir a la iglesia, si no estás mal. Dios te dice, tenés que ser la iglesia. Es distinto. Tenés que ser la iglesia. Y la pregunta es, ¿eres el templo de Dios? ¿Eres iglesia? ¿Por qué digo esto? Satanás te dice, vos tenés que cumplir con ir a la iglesia y vas a estar bien. ¿Y eso es verdad? Viniendo a este lugar, cumpliendo todas las fechas que hay que venir, ¿es verdad que estás bien delante de Dios? Muchas veces no. Muchas veces se puede traslucir en un evento como la Cena del Señor. No participar en la Cena del Señor porque entendés que estás mal. Confirmación de que no es verdad, o sea que es mentira. Mentira de Satanás. Cuando decimos, yo voy a la iglesia, error. Soy la iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia. Cuando ese concepto entra en tu vida, allí se convierte en vez de eclesiastista en eclesiología, que se enseña eso justamente, que los miembros de la iglesia son la iglesia, o sea, son miembros unos de otros, dice, es un cuerpo, es un ente espiritual, es un ente que se está en constante movimiento y está en constante crecimiento. Obvio que uno a veces dice, esta es la iglesia. ¿Por qué? Porque en la Biblia han habido varios edificios que eran el templo. Eso es verdad. Pero en este tiempo no es así. Este es un tiempo donde Dios tiene su templo en la vida de las personas. Las mentiras de Satanás en esta serie son 6 que tengo, 6, digamos que quizás usted al escucharlas se dé cuenta, yo pienso eso. Dice la primera mentira, que el edificio es el templo de Dios, mentira de Satanás. Segunda mentira, servir a Dios se hace en el templo de Dios, nada más. ¿Quiere servir a Dios? Tiene que hacerlo acá. Mentira de Satanás. Tercer mentira, adorar y aprender de Dios se hace solamente aquí, en el templo de Dios. Mentira de Satanás. Cuarta mentira, el tiempo para Dios está circunscripto a estar en el edificio. Después tenemos la vida de cada uno eligió, una vida secular. Mentira de Satanás. Quinta mentira, la autoridad espiritual es la autoridad del templo de Dios. O sea que acá la autoridad espiritual, la única autoridad espiritual es la palabra de Néstor. Sabemos que no es así, porque Néstor siempre seguía por la palabra de Dios. Cuando él me dice algo, cuando él me hace notar algo, es la palabra de Dios. Pero no siempre pasa así. No siempre pasa así.
Y hay muchas personas que se adjudican la autoridad divina y su palabra es como la de Dios. Y se la creen. Mentira de Satanás. Sexta mentira. Solo se ofrenda en el templo de Dios. La primera mentira es la base de las mentiras de Satanás. Este edificio no es el templo. Este edificio es para la gloria de Dios, pero no es el templo. El templo son ustedes, hermanos. Son ustedes, hermanas. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estos minutos venideros. Dice Hechos 5, 47 al 48. Hechos 7, 47 al 48. Hubieron personas que dijeron esto. El edificio no es el templo de Dios. Estamos en otro tiempo. Dios no habita en ningún edificio. Y vamos a ver qué pasó. Hechos 7, 47 y 48. Estas palabras las estaba diciendo un tal Esteban, no sé si se acuerdan. Esteban, un hombre de Dios. Apareció una vez y deja marcas. 7, 47 al 48 dice: Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Él con estas palabras estaba terminando su discurso delante de las autoridades de los judíos. ¿Qué pasó con Esteban cuando dijo esto? Estaba justamente en el templo de los judíos y él le dijo: Salomón edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. ¿Qué pasó después que terminó su discurso con Esteban? Lo saludaron, qué buen mensaje, le dijeron: gracias por habernos dicho esto. Lo crujían los dientes, dice, de las autoridades del templo. Claro, le estaba arruinando el negocio. ¿Qué está hablando? ¿Está diciendo parte de verdad, parte de mentira? No lo fueron a exhortar, no lo fueron a aconsejar. ¿Participaron en qué? En la lapidación de Esteban. Decir estas cosas hizo tanta ira, tanto odio contra este hombre, que lo mataron a piedrazos. Quedó muerto ese día por decir estas cosas. Claro, en el comienzo ya empezamos con problemas, ya en el comienzo de la iglesia. 1 Corintios 3, 16, 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Saben eso ustedes, hermanos? Que el Espíritu, la tercera persona de Dios, habita en ustedes. ¿Tienen certeza de que el Espíritu Santo está en ustedes? Aquellos que tienen certeza de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, subrayo, lo pongo en negrita, Santo, está en ustedes, levante la mano. Entonces acá el apóstol Pablo le dice a los corintios: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Santo, santo es. Si es verdad que está el Espíritu de Dios en vosotros, santos seréis. No impecables, santos, que es otra cosa. Porque somos pecadores también. Pero hay un
un llevar de Dios hacia la santidad, hacia el no ser esclavo del pecado. Cuando dijo esto, Pablo, ¿qué pasó? Se armó lío, generalmente Pablo hablaba y se armaba lío. ¿Quiénes armaban lío? Los que estaban con la idea, el templo es esto. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo puede ser de que el Espíritu de Dios esté en las personas? No, lo encarcelaron. Pablo vivió gran parte de su ministerio en la cárcel por decir las cosas como esta, decir la verdad. Seguimos. 1 Corintios 9, 13 y 14. Sigue hablando Pablo. Dice, 1 Corintios 9, 13, 14. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Él no es que estaba pidiéndole a los corintios, en este caso, que le ofrenden. Porque él decía, tengo mis manos, con esto trabajo. Pero decía, si hay gente que habla mentiras y les pide ofrenda y ustedes le dan gustosos, yo también tengo derecho. Y ahí da esta explicación, dice, ¿lo sabéis los que comen del templo? Y cuando habla que comen del templo, es no de este templo, sino de este templo. Porque el que ministra las almas, ministra los corazones, ministra. ¿Qué es ministrar? Dice Gustavo, me voy a acercar a Gustavo, lo voy a conocer a Gustavo, comparto tiempo con Gustavo, conozco la vida de Gustavo y acá tengo que hacer una conexión entre Gustavo y Dios. Gustavo y Dios. Acá está averiado, está roto el puente entre Gustavo y Dios y tengo que buscar reconstruir ese puente entre Gustavo y Dios. En ese momento, cuando hice esa conexión, cuando por medio de las palabras, del tiempo, del amor, etcétera, 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 Gustavo se conecta con Dios, me constituyo en sacerdote de ese templo. Y el que hace ese trabajo, el que hace esa conexión entre el templo y su Dios, ese merece. No quiere decir que lo acepte, como Pablo, porque él se puso como ejemplo, pero ese merece del templo la ofrenda. Eso está diciendo Pablo. Entonces, acá no es por el título, es por el ministerio que hace. Al templo, no en el edificio. ¿Se entiende la diferencia? No es el que está acá todos los días marcando tarjeta. Es el que está todos los días marcando los corazones. Marcando los corazones. Tu corazón, hermano. Yo por eso le agradezco a Dios la vida de Néstor. Nunca, ningún pastor fue a visitarme. Mira que ahora yo vivo lejos, Y un día llegó con todo el calor, porque fue para verano, y cayó ahí, Néstor, yo digo, sorprendidísimo, agradeciéndole a Dios. Entonces, eso es lo que pasa. Tú también puedes ser sacerdote del templo de Cristo. Quizás en otro nivel, pero todos somos llamados a ser sacerdotes. Todos, sacerdotisas, sacerdotes. Haciendo esto, te constituirás en discípulo, discípula de Cristo.
Pero es posible que no entre esto en tu cabeza. ¿Por qué? Porque piensas que tienes que venir al templo. En realidad sí, tienes que ir al templo. Tienes que constituir el templo, que es la iglesia de Cristo. Cambia la mentalidad. No dejes lugar ni un día a la mentira de Satanás. No es el templo. Tú eres el templo. Tu prójimo es el templo. Tu prójimo que tiene a Cristo, tu prójimo que tiene al Señor. Y con él, con ella vas a hacer la obra de Cristo. Porque la obra de Dios se hace en comunión con los hermanos, las hermanas. El que no tiene cara para hablar, tiene ánimo para apoyar. El que no tiene ánimo para apoyar, tiene ánimo para ofrendar. Y así. Así hacemos. Me agradezco a Dios. Cuando empezamos a hacer las reuniones caseras, que fue la propuesta acá del pastor, dice, bueno, mira, tengo que ir, andá vos a hacer, y digo, empecé a llamar, y se ofrecieron varios hermanos para apoyarme. ¿Quién llegó al final? Peter. Lejos se vino a apoyar y él participó y hizo su trabajo. Y yo estoy seguro que Dios en ese momento lo puso. Le dio ese empuje. Y yo siempre me quedo con esa idea, ¿no? De que Dios pone a las personas. Lo único que uno tiene que estar soltando las cosas, porque si vos agarrás las cosas, y Dios, por más que te empuje, vos vas a estar agarrado a las cosas. No vas a poder ser llevado por Dios. Las cosas de este mundo no es que te agarran, nosotros nos agarramos y perdemos la bendición de estar guiando a otros, a otras a Cristo. Este es el tiempo para actuar en pos de la iglesia de Jesucristo, del verdadero templo de Dios. Hay un montón de personas, un montón, allí, que si estás dispuesto, Dios te va a llevar a hacer algo por ellas. En tu casa, en tu trabajo. Esto de estar siendo la iglesia, siendo luz, va a llamar la atención a las personas que están alrededor y te van a preguntar, ¿por qué sos así? Te he visto que haces esto, ¿por qué? Sé iglesia. Sé iglesia. Sé luz. Baluarte de la verdad. Transmisor de amor. Por último, vamos a ver Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Dice, Efesios 2, 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de este edificio Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Es la síntesis. Es un edificio vivo. Por eso es que es un edificio de Dios. El templo de Dios es un edificio vivo, no es algo muerto. Es dinámico y es santo. Lo que nos santifica es la sangre de Jesucristo. Permanentemente tenemos que recurrir a esa sangre. Nos mandamos una macana, decimos algo indebido, tenemos que recurrir a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
Y si nos limpia de todo pecado, tendemos a limitar, a encapsular el ego y, por ejemplo, podemos pedir perdón. No disculparnos, pedir perdón cuando nos equivocamos. ¿Te equivocaste con tu esposa? Pedí perdón. ¿Te equivocaste con tu marido? Puedes pedir perdón. ¿Te equivocaste con tus hijos porque los trataste mal? Pedí perdón. Pero si la sangre de Jesucristo no te limpió, no vas a tener comunión con nadie. Porque el ego está suelto y el ego lo maneja Satanás. Te va a distanciar de la gente. No vas a ser un puente entre las personas y Dios. Vas a ser un destructor de puentes. Porque si no eres constructor, te aviso, eres un destructor. Puedes venir acá a la iglesia y ser un instrumento de Satanás. ¿Te ha pasado? Que a veces ha venido por culpa y has querido, voy a ir a la iglesia porque, bueno, voy a recibir algo acá. Seguramente Néstor me va a tirar algo, una soga, y acá ninguno tiramos nada. El único que te da vida y vida eterna es Cristo. Nosotros también, ¿no es cierto, Néstor? ¿Qué seríamos nosotros sin Cristo? No podríamos subir acá. No podríamos subir acá. Cristo es el único que te puede aliviar, limpiar y conectar con los que están alrededor. Y de esa forma ser una iglesia viva, una iglesia santa, capaz de comunicar verdad y dar vida a otros. Y constituirte en el templo que muchos necesitan. Que muchos necesitan. Dice, ¿y dónde estará Dios? ¿Cuándo estará? Y podés ser la respuesta a un montón de gente que está alrededor tuyo, que quizás no la has visto nunca. Pero está ahí esperando que el amor te impulse hacia ellos. No va a florecer el amor si no te conectas. Sacate esta mentira de que el edificio es el templo. Constituite en el templo de Dios. Santifica ese templo y serás para honra y gloria de su nombre en este tiempo. Vamos a orar y si creíste esta mentira, confesale a Dios. Y decidí ser lo que Dios quiere que seas por su Santo Espíritu. ¿Oramos?